todas, disculpen, pero había mucho sonido externo y no nos permitía escucharnos. Bienvenidas todas, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien, empezando esta semana corta. El miércoles es feriado y bueno, y ya está Pesaj, está llegando. Y siempre Pesaj nos invita a pensar sobre nuestro tiempo de libertad, ¿no? Nuestro tiempo de expandirnos, nuestro tiempo de poder animarnos a pensar qué podríamos hacer para estar mejor posicionadas frente a lo que nos oprime, nos restringe. Bueno, siempre Pesaj es una muy buena posibilidad, no solo de limpiar nuestra casa, sino también de poder pensar cómo limpiar nuestro espíritu, cómo pensar por dónde queda cada uno, nuestro Mitzrayim, qué podemos hacer para salir de él. Pesaj siempre nos lleva a un lugar muy, muy interesante para poder repensarnos. ¿Cómo están todas ustedes? Ustedes saben que guiar en algo que dice chat. No sé si hay gente nueva. Si hay gente nueva, me encantaría poder saberlo. Me pueden escribir. Le damos la bienvenida a las que están siempre, a las que se suman hoy. Bienvenidas todas, gracias a Beit Hana, que nos hace este lugarcito los lunes para que nos podamos encontrar, para que podamos seguir participando. La propuesta de hoy era rompiendo barreras. Yo pensaba que era un buen título, en especial porque me parece que hemos superado tantas, ¿no? En esta época hemos tenido, obviamente, que superar tantas barreras. Y bueno, en esta época podemos pensar en algunas situaciones que me parecen que son interesantes. ¿Qué es para cada uno una barrera? ¿Qué significa, de qué está hecha esa barrera personal de cada una de nosotras? ¿De miedos? ¿De temores? ¿De soledades? ¿De limitaciones? ¿De qué creen que está construida ese muro, podríamos hablar? ¿Es ese muro una pared? ¿Es un peldaño que tenemos que subir? ¿Cómo es nuestra representación? ¿Es un tope? ¿Es una limitación? Por ahí me escriben. ¿Algo imposible que no podemos resolver? ¿Un objetivo para superar? Vean cada una cómo le va dando una forma, ¿no? Y depende de la forma que tiene en nuestra cabeza esa situación, también será donde nos ubicamos. Siento que tengo barreras, pero siento que sola me las pongo. Muchas veces también tenemos barreras que nos autoimponemos. Y ahí empezamos hoy a trabajar esto que las invito. Si estuvieras libre de toda temor, de toda barrera, de toda limitación, ¿qué ocurriría en vos? ¿Harías exactamente lo que querrías hacer? ¿Qué te limita desde esta pregunta? Entonces, podríamos encontrar algunas respuestas. También se las puede esquivar, sí, por supuesto, se las puede esquivar, se las puede conocer, se las puede trabajar, que es lo que vamos a tratar de hacer. Se puede trabajar nuestra fe, se puede trabajar nuestros recursos, se puede... ¿cuál pregunta, dice la angustia, una pregunta? ¿Esta qué harías, qué ocurriría si pudiéramos resolver lo que nos limita? Es una pregunta que podríamos llamar un viaje al futuro. El viaje al futuro nos da la posibilidad de imaginar un futuro diferente y empezar a percibirlo, empezar a sentir
cómo me sentiría, empezar a conectar con eso que quiero traer a mi vida. Eso sería el viaje al futuro. Bueno, alguien habla de la vacuna, tenerla es fundamental o no tenerla. Nosotras nos ponemos barreras, sí, sí. Vamos acá, sigamos con este trabajo de autoconocimiento. ¿Hacia dónde querrías enfocarte y no lo conseguís todavía? Las voy a invitar a que piensen. Trato de superarlas. Otra pregunta. ¿Conoces qué te está alejando de la motivación para llegar a encontrar tu objetivo? ¿Los miedos? ¿La falta de recursos? ¿Qué crees que te está alejando de ese objetivo? Y vamos a ver una frase de Einstein que me pareció interesante que decía, todos somos un genio, pero si juzgás a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un tonto. ¿La repito? Einstein dijo, todos somos unos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un tonto. Es decir, tenemos una meta, tenemos un objetivo, tenemos un para qué en nuestra vida, y también, aparte de saber lo que nos limita, también podemos saber cuáles son esas barreras personales que nos ponemos, aquellas cosas que quizás sí podríamos lograr si confiáramos en nosotros, si nos animáramos. Para esto es muy interesante llegar, obviamente, a algunos puntos que van a ser los que vamos a trabajar. Por ejemplo, empezar por el autoconocimiento. ¿Qué sé de mí? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo identifico mis creencias que a veces son limitantes? ¿Por qué? Porque ahí, en esas creencias limitantes, tenemos a un saboteador interno que nos aleja sistemáticamente de nuestros objetivos. Por ahí me contesta Edita algo así como barreras de la vida misma, vivirlas como desafíos, reforzar la actitud para superarlas, focalizar lo que sí podemos. Bueno, más o menos de eso se trata este encuentro, ¿no? De identificar todo esto, poder decir lo que pienso sin molestar al otro. Bueno, miren cuántas cosas surgen de ustedes que pueden ser las de todos nosotros. Todos vamos aprendiendo, ¿no? Cómo hablar mejor, cómo comunicar mejor, cómo decir lo que pensamos usando la asertividad, que es esa posibilidad, esa herramienta de comunicar entendiendo lo que quiero decir y a la vez entendiendo a quién va a llegar, para que el mensaje sea claro y sea congruente con mis emociones y sentimientos, pero que también sea entendiendo a quién le va a llegar ese mensaje. Bien, estábamos hablando de las creencias internas. ¿Cuáles serían las creencias internas limitantes? No puedo, estoy grande para, no estoy apto para aquello, como decía Einstein, ¿no? Tendríamos que pensar que quién nos dijo alguna vez sobre esas creencias. Miedos, sí, los miedos siempre son muy limitantes. Nos ponen en un lugar de cárceles autoimpuestas. Por eso muchas veces es muy interesante tomar un café con los miedos y sacarle un poco esa sábana que lleva ahí para asustarnos. En general, atrás de esas sábanas encontramos muchas, muchas creencias, encontramos prejuicios, encontramos aspectos personales que no hemos incluido, fortalezas que nos hemos olvidado de incluir a nuestra percepción de nosotras mismas. Transmisiones heredadas, sí, sí, por supuesto. Entonces, de alguna manera,
tomar conciencia de quiénes somos y para poder emprender ese camino, ¿no? Eso está buenísimo. Y otra de las cosas que pensaba es que muchas veces tenemos ese saboteador interno está puesto y nunca lo hemos repreguntado. Alguna vez hemos aprendido que era, por ejemplo, peligroso cruzar la calle y por ahí nunca lo hemos cuestionado. Cuando uno va aprendiendo sabe que podemos cuestionar prejuicios, temores. Claro, todos esos son los saboteadores internos que nos ponen muy lejos de poder desplegar nuestras potencialidades. Entonces, una vez que nos conocemos y identificamos estas creencias limitantes, de alguna manera tenemos que poder como desplegarnos a nivel personal, profesional, familiar, qué tipos de creencias tenemos. Por ejemplo, hay algo que me gustaría compartirles, que se llama profecía autocumplida, el efecto Pigmalión, la importancia del lenguaje. Por ejemplo, si me digo que no puedo y me convenzo que no puedo, un día voy a dejar de intentarlo. Y ese día probablemente me corrobore que viste que sabía que no iba a poder. A eso se llama efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Si tuviéramos que contar un cuento que lo cuenta muy bien, es el del elefante encadenado, ¿sí? Ese elefantito pequeño atado claramente a una estaca donde intentó, un día dejó de intentarlo después de convencerse que no podía, y hoy tiene un tamaño inmenso, y la estaca es tan pequeña, pero él se convenció que ya no puede y ya no lo intenta más. ¿Cuántas veces estamos en ese lugar del elefantito, cierto? ¿Cuántas veces un día dejamos de intentarlo y nos convencimos de que no podíamos? Entonces ahí aparecen las creencias limitantes, nuestro mayor freno para hacer un despliegue personal. Y, y claramente vamos a ver cómo lo vamos a poder desmontar una creencia limitante. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a pensar que vamos a hablar un entorno de confianza y vamos a reflexionar sobre qué queremos, hacia dónde quisiéramos llegar. ¿Y por qué? Porque de alguna manera nos va a permitir conocernos quiénes somos, un poco más de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Y entonces vamos a reforzar nuestra autoestima y nuestra confianza en que vamos a poder, y también de alguna manera, cómo podemos disfrutar de esos sueños, cómo los traemos. Decía Walt Disney, si lo podés soñar, lo podés crear. ¿Cuántas veces empezamos a pensar en algo y lo vamos acercando? Era un poco la propuesta hay un grupo que se llama Mujeres para traer la Geulá, y un poco es esto, ¿no? Es pensar en esta redención, en este Mashiach, en la posibilidad de que todos salgamos de Mitzrayim y encontrarnos finalmente con el Beit HaMikdash, y quizás sea esta posibilidad de empezar a creerlo hoy para poder visualizarlo y traer ese futuro, ese viaje al futuro que yo recién les hablaba. Entonces, por ahí podemos pensar, ¿no? ¿Qué esperamos para cambiar nuestra vida? Muchas veces creemos y compartimos la idea de que vamos a ser felices cuando nos casemos, cuando nos recibamos, cuando tengamos 10 kilos menos, cuando se termine la pandemia, cuando. Y muchas veces lo único que pasa es el tiempo. Es muy importante poder
empoderarnos, porque cuando sentimos que somos parte de ese cambio, podemos sentir que tenemos la posibilidad de accionar, a modificar muchas cosas. Hay muchas cosas que están en ese afuera y por supuesto no depende exclusivamente de nosotros. Pero sí, sí podríamos decir que depende de nosotros dónde nos posicionamos frente a esa realidad, qué nos decimos sobre esa realidad y cómo de alguna manera nos hablamos y nos estimulamos o no a ser parte de ese cambio. Vamos a hablar de creencias limitantes, ¿qué les parece? Las creencias limitantes son, esas creencias que tenemos, en principio son pensamientos que se convierten en una barrera para llegar a desarrollar las potencialidades. Nosotros tenemos una cantidad inmensa de pensamientos que pasan por nuestra mente. Lo primero que quisiera compartir con ustedes, que un pensamiento es eso, un pensamiento, y no es una verdad. Nosotros a partir de nuestras creencias sobre la vida, sobre el país, sobre la familia, sobre nuestra suerte, sobre un montón de temas, vemos cuál pensamiento tiene que ver con este paradigma personal y lo tomamos. Un pensamiento es un pensamiento, no es una verdad. Nosotros podemos desestimarlo, cuestionarlo, dejarlo ir, tomar otros. Es tanta la cantidad de pensamientos diarios que tenemos que podemos decidir cuál tomar y cuál no. Y saber que cuando no lo tomamos, solo estamos no tomando un pensamiento, no es una creencia. Cuando yo lo pude pensar así, leer así, me pareció que era muy expansivo, porque a veces pensamos en, mirá si mañana y si, cuando me di cuenta que era solo un pensamiento, pude dejarle paso a pensamientos, porque son solo pensamientos. Estábamos hablando entonces sobre esas barreras que nos limitan y que nos evitan llegar hacia donde queremos llegar. Estas creencias, por supuesto, están en una parte de nuestro subconsciente, donde están las emociones, y no siempre son tan fáciles de identificar, porque están muy metidas, porque han sido construidas a través del tiempo, casi a veces de modo muy inconsciente. Y por supuesto, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Si tenemos la idea de que los errores son fracasos o son negativos, probablemente nos dé mucho miedo a emprender por temor. Ahora me dice que, por temor a equivocarnos. Entonces, probablemente nos aferremos a realidades conocidas. Ahora, ¿qué pasaría si yo creo que los errores son aprendizajes? Probablemente tomaría las nuevas perspectivas sabiendo que voy a aprender. No siempre sé si voy a resultar, si el resultado va a ser positivo o negativo, pero si estoy parada en el paradigma del aprendizaje, voy a decir, bueno, lo voy a hacer, voy a aprender, no sé cómo va a ser el resultado final, pero seguramente algo voy a aprender y me va a dar más interés a atravesar esta nueva experiencia. ¿Cuáles creencias negativas ustedes creen tener? Frases como esto que le planteaba, los errores son negativos o el fracaso es negativo. ¿Qué es fracaso? Las personas, ahora que hemos estado escuchando, más allá de las cuestiones personales, ¿alguna vez se acuerdan que hablamos sobre viejismo? Que era justamente la discriminación a todo lo que se entiende por viejo. En esta semana hemos escuchado sobre Cormillot y su libertad personal de ser padre.
Y también seguramente han escuchado cuántas creencias negativas las personas tienen sobre las personas de edad, que no pueden tener sexo, que no pueden proyectarse, no sin juicios de valores si está bien o está mal, es su vida, es su decisión, pero alrededor de eso todo lo que se ha generado muy discriminatorio, como que es la decrepitud, la muerte, como si alguien pudiera con cierta edad tener garantizada más tiempo de crianza que una persona de más edad. ¿Cuántas veces hay tantas ideas erróneas? Y las que me acompañan hace un tiempo saben, se acuerdan seguramente de la clase de viejismo y Salvareza, que fue un psicólogo que trabajó mucho, mucho este tema, que me parece muy interesante en algún momento trabajarlo. Nosotras que somos de la etapa en donde para mucha gente podríamos estar cerca de, próximas a o pertenecer a una generación que está muy mirada con muchos prejuicios, ¿sí? Vas a ir a bailar y te vas a encontrar con amigas, vas a ir a estudiar y no sé, quiero estudiar medicina. ¿Y para qué? ¿A qué edad te vas a ejercer? Bueno, no sé, qué sé yo, son cosas que no me las preguntas. Hoy me conecto con eso que tengo ganas y voy tras eso. Seguramente, decía un gran filósofo, póngale vida a los años. No era un filósofo, era un cantante y era Arjona. Pero bueno, póngale vida a los años, ¿no? Temo las consecuencias del malestar a los otros. eh, bueno, fracasé hace muchos años como madre adoptiva, me cuesta vivirlo. Bueno, no conozco la historia, pero podríamos pensar que si le diste amor, quizás no fracasaste. Más allá del resultado final, pudiste recibir y dar amor. No sé sobre qué punto cada uno se para a mirar una experiencia, eso quiero decir. Podemos hablar en un punto final de qué pasó hoy, pero también puedo ver que me abrí, que me di, que alojé, no sé, hay muchas formas de mirar una misma experiencia, no solo a veces en el punto último y final, ¿sí? Y más allá de que uno pueda reconocer o no que podría haberlo hecho mejor o con mejores caminos, pero en ese momento no lo creí o no lo vi. Entonces estábamos hablando de las creencias limitantes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estas creencias limitantes? Vamos a hacer algo que se llama reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir? Cambiar, de alguna manera, una posibilidad de cambiar los significados. Es decir, muchas de nuestras creencias limitantes provienen de nuestra infancia, pero otras se han ido formando a partir de ciertas generalizaciones erróneas que hemos hecho de situaciones puntuales. Es decir, vamos a suponer que yo alguna vez no fui invitada a una reunión de pocas amigas. Entonces, otras veces sí, pero esa vez me fue muy dolorosa y entonces yo interpreto que nadie me quiere. Y entonces empiezo a pensar que no valgo para nada, no soy lo suficientemente buena, no tengo amigas o gente que me aprecia. Tomo un hecho y lo generalizo. Hacemos muchas veces eso. Tomo un hecho y lo generalizo. A eso se llama generalizaciones. Es decir, no lo tomo como un hecho puntual, sino que lo generalizo a toda mi experiencia. Obviamente esa experiencia va a dar como un resultado muy negativo, porque si yo tomo un hecho y lo generalizo, mi emocionalidad va a estar fundida con esa sensación negativa y negativa sobre mí misma, ¿sí? En esos eventos que no tienen una connotación positiva o negativas al mismo tiempo, y yo le voy a dar también una idea negativa. Por ejemplo, vamos a pensar que
un hecho que una persona no me invitó, que puede ser negativo o positivo, pero yo voy a generalizarlo. Voy a poner ahí una connotación negativa fuerte sobre mi persona. No sé si les ha pasado, si en esto, mientras yo voy hablando, a ustedes le van surgiendo situaciones de la vida en la que les ha pasado esto. Entonces, nosotros podríamos repreguntar, ¿verdaderamente no dejas de ser valioso porque alguien no te invitó? ¿O por esa experiencia negativa? ¿No hubieron otras experiencias positivas que te dieron valor? ¿Cómo te valorás vos? ¿Por quién sos? ¿Por lo que haces? Podríamos empezar a ver estas técnicas para eliminar esas creencias limitantes, y eso es una reestructuración cognitiva. No quedarse en una experiencia negativa, sí, tal cual. Uno lo vive como un rechazo. Sí, podría uno vivirlo como un rechazo y entender que puede ser que esa persona no pudo, no supo, no quiso, pero también uno puede de alguna manera ver dónde uno se ubica frente al lugar que el otro me dio. Saben que siempre uno puede pensar para bien y hacer un llamado. Muchas veces cuando nos animamos, nos encontramos a veces con las disculpas sinceras del otro, a veces sentir que el otro no lo había pensado así. Ustedes saben bien que, en especial con los vínculos, hay un autor que me gusta citar que se llama Slutsky. Él hablaba de las microredes personales y él decía que las microredes personales no son reversibles. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una amiga muy querida y si yo tendría que hacer un recorte de mis 5 mejores amigas, ella entraría, pero puede pasar que ella, cuando haga ese recorte, yo quede en el lugar 8. Nos queremos, nos apreciamos, y si por algún motivo especial ella haría un recorte en el 5, yo no entraría, y ella en el mío sí. Eso no tiene que ver con el amor muchas veces, tiene que ver que vamos a hacer un día una charla sobre microredes personales, porque creo que lo vincular es muy significativo en nuestra vida, y más en este momento, y más para las mujeres, ¿sí? Entonces, me gustaría mucho poder trabajar este tema con ustedes. Entonces, vamos a hacernos unas preguntas al estilo socrático. ¿Se acuerda que Sócrates tenía un estilo de preguntar que se llamaba mayéutico o socrático? Y él preguntaba de alguna manera como repreguntando desde la pregunta, desde la respuesta dada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significado tiene que no te hayan invitado? ¿Qué significado tiene para vos esta situación? ¿Te ha pasado alguna vez que dejaste de invitar a alguien que querías mucho y era porque no lo querías? Por ejemplo, podríamos trabajar eso para empezar a ver si podemos hacer esta reestructuración cognitiva. ¿Qué te vas diciendo sobre eso? ¿Podrías decirte alguna otra cosa? Sí, tenemos que ver las circunstancias o también imaginarnos que nosotros muchas veces estuvimos en esa misma situación y también darnos cuenta que por ahí no nos invitó porque no quiso y eso no cambia nuestro valor. ¿Sí? También. Eh, el primer paso consiste en develar esos significados, indagar sobre el origen y comprender cómo limitan nuestra vida. Entonces podemos identificar las creencias limitantes y el próximo paso sería trabajar con los significados. Es decir, que cada una de ustedes vaya logrando asumir una perspectiva más objetiva sobre cómo hacemos afirmaciones irracionales o limitantes que nos alejan del desarrollo potencial. Hablando con una persona, el otro día me dijo algo así como, yo sentí que si
un primer novio me había dejado y otro segundo me dejaba, algo estaba mal en mí. Y yo le pregunté, pero ¿para qué crees que es el noviazgo? Si no es para conocer a la otra persona y quizás que no se concrete esa boda. El noviazgo es un tiempo de conocimiento. Se quedó pensando y me dijo, la verdad que no sé por qué pensaba eso, pero lo pensé toda la vida. Estamos muchas veces atravesados por creencias limitantes. Como siempre pensé que si mostraba mis miedos iba a parecer una persona con una enfermedad mental seria. ¿Pero dónde construiste eso? Bueno, no sé, en mi casa tenía una tía con problemas y siempre decían que, que ella tenía miedo de todos, pero tener miedo no es lo mismo a tener una enfermedad mental. Si ustedes supieran la cantidad de creencias limitantes que hemos construido a lo largo de la vida y que muchas veces están tan metidas en nuestra parte más subconsciente y muchas veces no las cuestionamos. Por eso es interesante empezar a ver cuáles son las distorsiones cognitivas más comunes. En base a las creencias limitantes, vamos a encontrar esas distorsiones cognitivas, que son, de alguna manera, formas erróneas de procesar los hechos que dan lugar a muchos problemas en nosotras, en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a ver algunas. Un pensamiento polarizado. Por ejemplo, interpretar eventos en términos absolutos, sin considerar puntos intermedios, como pueden dar una idea de, por ejemplo, solo a mí me suceden cosas malas, o la vida de los demás es muy fácil, solo la mía es muy compleja. Eso se llama pensamiento polarizado. Otro de los puntos de las distorsiones más comunes puede ser la sobregeneralización. Sacar conclusiones basándonos en casos aislados y extenderlas a todas las situaciones. Por ejemplo, haber ido a un grupo y no haber enganchado con esa gente, no haberme sentido cómoda, haber entrado en un grupo muy cerrado y entonces sacar la conclusión de no le caigo bien a nadie. En vez de entender que quizás no era este grupo para mí, o este grupo era muy cerrado, o yo no estaba, me sentí muy insegura y no me pude abrir a este grupo. Hay otro punto, escuchamos lo que queremos. Escuchamos lo que queremos, dice Graciela, y a veces escuchamos lo que podemos a partir de los filtros, ¿sí? Tenemos unos filtros que nos sesgan mucho lo que miramos y lo que escuchamos. También podemos encontrar algo que se llama abstracción selectiva, que quiere decir que nos vamos a centrar en determinados puntos de una situación, casi siempre negativa, y obviamos los positivos, y van a generar numerosas creencias limitantes. Por ejemplo, mi desempeño fue desastroso. Bueno, algo así fue que le contesté recién por ahí a Mabel, ¿no? Como nos quedamos en un punto de la experiencia y de alguna manera negamos toda la experiencia, desacreditamos toda la experiencia. Eso se llama abstracción selectiva. Bien, ¿por qué? Porque bueno, vamos a suponer que algo de la experiencia no salió bien y entonces de alguna manera la quisiéramos tachar todas, negamos todo logro, no podemos ver nada positivo de la experiencia. Otro de los puntos podría ser la autoacusación. Por ejemplo, asumir la culpa por todo lo que sucedió, pensar que uno no es lo suficientemente bueno en nada y va a desarrollar una creencia negativa como soy muy torpe. Bueno, esto obviamente nos va a limitar muchas cosas. Hacer una torta, aprender a manejar,
no sé, animarnos a andar en bicicleta, animarnos a tocar la computadora y entrar a un Zoom, porque es de alguna manera, en vez de ser paciente, me gusta mucho la actitud del mindfulness con eso, que se llama autocompasión, y es tratarnos con amorosidad. Puede ser que nos lleve más tiempo, puede ser que si hoy quiero aprender a manejar y nunca lo hice y tengo cierta edad, y es algo que por ahí me quiero regalar, no me alcancen con 10 clases, me necesite 40, pero si no flaqueo en la 39, quizás tenga la licencia en poco tiempo. Es decir, animarnos a dar ese paso que muchas veces, si no nos ponemos ese rótulo de soy muy torpe, nos estaríamos limitando de la experiencia. Otra cuestión que me parece que también está muy interesante es el razonamiento emocional. ¿Qué quiere decir esto? Sacar conclusiones en base a cómo nos sentimos, en vez de analizar la realidad en base a otras creencias limitantes. Por ejemplo, soy inútil. Es decir, vamos a suponer que no pueda cambiar la lamparita, pero puedo, no sé, dar esta clase y puedo pintar y puedo trabajar, pero bueno, cuando veo la lamparita que no puedo ponerlo, me autodetermino como inútil. Y toda esa charla que nos vamos diciendo claramente va a un lado, a una creencia, a una limitación, a una barrera. Estamos poniendo un peldaño para levantar ese muro que un día es una barrera. Entonces, podemos pensar cómo desafiar esas barreras limitantes. Ahí vamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien tiene algo para preguntar? Bueno, seguimos por acá. Vamos a ver si podemos desafiar estas creencias limitantes. Por ejemplo, una persona que dice, yo no estoy hecha para el deporte. Y por supuesto que entonces, si yo creo eso, todo lo que tenga que ver con el deporte me va a ser distante, lejano, engorroso, displacentero. Sabía, por supuesto, dice la persona que estaba leyendo un libro, decía algo así como, yo sabía que el deporte era muy bueno para mí, pero tenía esta creencia que no estaba hecha para el deporte. Y esa creencia la había limitado muchos años. También sabía, decía la autora, que esta creencia la tenía en mí. Y entonces era un obstáculo bajo mi bienestar. Entonces decidió desafiarla. Y para ayudarse utilizó unas herramientas como la autohipnosis, que es esto que yo les invito a creer un momento futuro, un viaje al futuro. Se vio haciendo deportes, se vio sintiéndose bien cuando lo hacía y al finalizar, se vio sintiendo que había podido cruzar ese obstáculo y empezó sin ninguna meta a hacer el deporte que creyó que le podía venir bien. Y como muy de a poquito fomentando la frecuencia. Decía la autora que hoy practicaba deporte con regularidad y superar la creencia ya en sí mismo le había sido de una gran ayuda para mejorar su autoconcepto, mejorar su autovalía. Sí, como una visualización creativa, me pregunta y Graciela, sí, tal cual. En ese sentido, puede ser también para ayudarnos a bajar de peso, también podría ser a la hora de buscar alguna actividad para la que crea que no he nacido para ello. Creo que, como decía Einstein, todos nacemos genios. También Rogers, el inspirador
del counseling tenía esta idea de los seres humanos. Venimos con todos los recursos, solo que necesitamos ciertas condiciones para poder desplegarlos. Cuando cambiamos una creencia limitante, va a ser como un efecto dominó a todo el sistema de creencias. O sea, no solamente cuando la señora pudo bajar la creencia de que no había nacido para el deporte, le ha servido para el deporte, sino seguramente muchas otras creencias que tenían que ver con que no era apta para. Entonces, este efecto dominó en nuestro sistema de creencias, porque nos va a permitir que al comprobar que nuestra creencia limitante no era cierta, vamos a animar a replantearnos la validez de otras creencias limitantes. Pero bueno, también podemos pensar que hay creencias limitantes que son muy profundas, por supuesto, que no son a veces tan sencillas de encontrar ni de cambiar, aunque hagamos estas afirmaciones y podamos visualizar. Muchas veces se activa algo que se llama un mecanismo de defensa para rechazarlas, de alguna manera esas visualizaciones, ese ánimo que nos podemos dar. Porque bueno, la conducta siempre trata de ser como, nos trata como de cuidar, porque si yo pienso que no soy buena, la conducta de no intentarlo intenta preservarme de una frustración. De alguna manera, muchos mecanismos defensivos son porque creemos que es preferible tener ese mecanismo defensivo antes de encontrarnos con esa limitación. Por eso es tan interesante la mirada del mindfulness con respecto a la autocompasión, porque a pesar de que eso nos limita, está ahí porque creemos que en algún punto encontrarnos con el miedo, con la frustración de no lograrlo, va a ser mayor que vivir con esa limitación. Bien. Entonces, podemos pensar en también desarmar, ¿no? esas defensas y poder de alguna manera ver y animarnos a tratarnos bien, a decirnos, bueno, y de últimas lo intentaste, y está bueno intentarlo, está bueno que lo hayas intentado, más allá del resultado, ¿no? Animarnos a sortear esas barreras del inconsciente para promover el cambio. Otras veces, por supuesto, las barreras tienen que ver con algún hecho traumático. Y entonces se tendrá que trabajar, porque muchas veces esas barreras quedan guardadas como un síntoma de un hecho traumático que nos pasó y que no queremos volver a repetir. No podemos generalizar tampoco desde acá. Está bueno conocer. Hay algunas técnicas de barridos de situaciones emocionales traumáticas, como el EMDR, que es una técnica con el barrido de los ojos, que permite mejorar bastante rápidamente situaciones traumáticas, u otra que se llama EFT, que tiene que ver con unos golpecitos en algunos lugares específicos, que también ayudan mucho a poder resolver situaciones traumáticas. Yo se las cuento para que conozcan de estas técnicas, son muy interesantes. Ahora también hay una técnica nueva que aprendí, que se llama exóponos, que también tiene como esta base, ¿no? Resolver, tanto como el MDR, y también como el EFT. ¿Conocían estas técnicas? Son bastante nuevas. ¿Por qué nos hace daño? ¿Quién aplica estas técnicas? Terapeutas. Si yo las ofrezco, sí. O sea, yo hago esas técnicas. ¿Por qué a veces algún comentario de afuera nos hace más daño que otros? Y bueno,
Podríamos pensar, depende de qué momento nosotros estamos atravesando, depende de qué situación externa estemos, depende de quién lo hizo, depende de qué intencionalidad creemos que tuvo el que lo dijo. Por ejemplo, si alguien que yo quiero mucho me dice algo que no me gusta, o algo que no crea. Vamos a suponer que la pregunta fue de Mirta. Vamos a trabajar hasta 4:15, ¿sí? Vamos a suponer que alguien viene y me dice, vamos a suponer, Mirta, que sos excelente cocinera, y alguien te dice, ay, Mirta, cocinaste horrible. Y uno sabe que no es verdad. Entonces uno desacredita ese comentario negativo. No se pone ese saco, porque no cree que sea verdad. En cambio, si alguien dice algo y toca justo un punto de mi propia inseguridad, puede pasar que entonces lo piense y me sienta ofendida. También obviamente dependerá del momento, de quién lo dice, de cuánto toca un tema emocional personal, ¿sí? Ford tenía una frase muy linda que decía lo siguiente: si crees que podés lograrlo, estás en lo cierto. Y si crees que no podés lograrlo, también. Y me parece que está muy bien esto, ¿no? Poder pensar cómo vamos a hacer para bajar estas barreras. Y el tiempo fue muy rápido. Quería dejar este ratito de tiempo. Todavía nos queda un ratito más. ¿Por qué hoy se me ocurría hablar de creencias limitantes? Porque estamos previo a Pesaj y me parece que muchas veces vivimos esta fiesta más allá de la limpieza y más allá de que ha sido un año muy difícil. Las creencias limitantes nos dejan en un lugar muy chiquito y es un desafío animarse a transitar la libertad individual, aquella que Viktor Frankl hablaba. Es decir, él decía que cuando A tira una pelota a B y B la devuelve, es un error hacer esta lectura. Es A tiró una pelota a B, B o se la devolvió. Que ahí vive la libertad individual para poder decidir. Obviamente, nosotros estamos en esta época de Pesaj y ver cómo vamos a sacar el Hametz, aquello, nuestro orgullo. Ustedes saben que el pueblo estaba preparado muchas veces para salir, pero eso no fue posible hasta que llegó la 10ª plaga y no hubo tiempo de leudar el pan. Es por eso que la matzá que comemos en estos días es finita, es humilde, tiene fuerza y nos junta con una historia de muchos años. Me ha llegado hoy un videíto que seguramente a ustedes les ha llegado. Un videíto que, a ver si lo puedo tener, me dan un minuto y lo quiero compartir con ustedes. El videíto tenía que ver con quién, creo que hablaba de quién era el capitán de un barco, ¿no? Y entonces contaba que en algún momento le preguntaron a Ben Gurión por qué creía que este pueblo que había peregrinado tantas veces iba a seguir persistiendo en el tiempo. Y él le contestó algo así como
Porque si usted le pregunta a un chico americano cuándo han desembarcado sus abuelos, quién era el capitán del barco, qué pasó con el mar, probablemente ese niño no lo sepa. Pero si vos le vas a preguntar a un niño judío en cualquier lugar del mundo cómo fue la peregrinación, quién estaba al mando de esa peregrinación, qué pasó con el mar, qué comieron, todo eso hoy está presente. Nosotros, como gente grande, tenemos claramente una responsabilidad, aunque quizás hoy no podamos compartirla en la mesa grande de nuestra familia, pero bueno, de alguna manera poder saber que todo lo que hemos podido dar, visto de nuestros abuelos, lo estamos transmitiendo a nuestros nietos o sus propios padres, más allá de la situación de pandemia, quiero decir, ¿sí? Me pareció que era muy hermoso el mensaje de darnos cuenta que de alguna manera esta transmisión, poder saber, todas podemos transmitir a nuestros nietos sobre Moshe, sobre su epopeya, sobre la posibilidad, justamente, Edita me dice oportuna asociación entre creencias limitantes y nuestro propio Mitzrayim. Exactamente por eso había puesto este título, para que pensáramos, ¿no? En algún momento en Egipto las personas habían olvidado, un grupo de personas grande había perdido esa conexión. Y es la conexión con las escrituras, con Boreolam, con el poder salir a la tierra prometida. La tierra prometida, más allá de nuestra propia tierra prometida, es la posibilidad de poder llegar a ese desarrollo personal, ¿sí? Entonces, ayer leí un cuento, leí un pedacito de un libro y hablaba sobre el Mitzrayim, que estaría representado se llama Anatomía del Alma el libro, que ayer lo escuché y lo googleé y encontré algo que me gustó mucho, porque relacionaba las partes del cuerpo con el alma. Y decía que en el cuello, donde se encuentra la garganta, es de las zonas más estrechas del cuerpo. Y en hebreo, la garganta es llamada Mitzahar Agarón, lo que significa literalmente la estrechez del cuello. Justamente Mitzrayim tiene mucho de estas letras, entonces podríamos pensar, ¿no?, que el Egipto, Mitzrayim, corresponde a Mitzahar, Agarón. Es esa historia donde la nación inicia de alguna manera su descenso al exilio en Egipto y va a ser finalmente esclavizada. Me pareció sumamente interesante esta relación, ¿no?, de la estrechez y de relacionar esa parte del cuerpo con esta historia. También me pareció que, bueno, había todo un capítulo sobre la relación del cuerpo y el alma, muy, muy profundo, no es como para charlar de esto ahora, pero me pareció que era justamente muy gráfico esto de cómo se llama a la garganta y a la estrechez, y por qué Mitzrayim es Mitzrayim, y por qué la garganta tiene ese nombre. Bien, me gustaría enormemente compartir con ustedes, entonces, esto para poder, a ver, denme un segundito. Se los quiero regalar, me lo regaló, me lo mandó Rachel, que ustedes saben que es morá de Beit Hana, me lo mandó con mucho gusto y que con mucho gusto lo voy a compartir con ustedes. Un minutito, por favor, que ya lo voy a compartir.
Todas tenemos nuestras historias de nuestros abuelos allí, tan grabadas, ¿no? La mesa larga, la posibilidad de compartir. Aquí va para ustedes. Ojalá que lo disfruten. אחת מאיתנו חוגגת פסח לבד בבית. אבל התזמורת הפילהרמונית ואני, La שמתגעגעים אליכם Filarmónica מאוד, con sus הכנו לכם amigos משהו מיוחד. מקווה שתהנו. espera que lo disfruten. Bueno, queridas amigas, les deseo para todas Pesaj, Kasher, Pesameach, que tengamos la posibilidad de que sea Kasher, que sea con Shalom, que podamos encontrarnos con la esencia de esta festividad, la posibilidad del despliegue personal, de salir a la libertad, que podamos dejar atrás todo aquello que nos limita, nos oprime, nos hace que tengamos Hametz en nuestro corazón, que podamos creer en que los tiempos de la redención están llegando y que podamos pedir por eso, por el Mashiach, que venga pronto, así todo sufrimiento, toda época de dolor queda atrás para todo el pueblo de Israel, y que podamos ver pronto el Beit HaMikdash reconstruido. Les deseo Pesar, Kasher, Pesameach para todas.